Hola, te doy la más cordial de las bienvenidas aquí al canal del profesor Miguel Palma, en donde hoy vamos a recordar cómo calcular la cantidad de coulombs y electrones partiendo de la fórmula de corriente eléctrica. Con esa intención vamos a resolver el siguiente ejercicio. Sobre un resistor de 10 ohm se mantiene una corriente de 10 amperes durante 5 minutos. ¿Cuántos coulombs y cuántos electrones pasan a través de la sección transversal del resistor durante ese tiempo? Como en cualquier otro ejercicio, el paso número 1 que vamos a realizar es recabar todos los datos que se muestren ahí y que nos puedan servir para encontrar la solución. Este ejercicio nos habla de un resistor que tiene una resistencia de 10 ohms, por el cual circulan 10 amperes en un tiempo de 5 minutos. Y lo que nosotros vamos a calcular es cuántos coulombs, es decir, cuánta carga y cuántos electrones pasan por ese resistor durante ese tiempo que hemos ya mencionado anteriormente. Ya teniendo recabada toda esta información, ahora vamos a pasar a la fórmula. Recuerda que aquí yo te estoy indicando que vamos a calcular la cantidad de coulombs y la cantidad de electrones, pero partiendo ¿de quién? De la definición de corriente eléctrica. Es importante recordar que la corriente eléctrica es la cantidad de carga que pasa por un punto en específico en un determinado tiempo. De ahí es de donde proviene esta fórmula. Corriente es igual a carga sobre tiempo. Y si queremos que esa corriente al calcularla nos quede en amperes, tendríamos que considerar la carga en coulombs y el tiempo tiene que estar expresado en segundos. Sin embargo, en este caso nosotros no queremos calcular la corriente. ¿Qué es lo que queremos calcular? Queremos calcular primero que nada la carga en coulombs. Por lo que si quisiéramos utilizar esta fórmula que aparece aquí, tendríamos que hacer un despeje para poder conocer con qué fórmula podemos calcular esa carga. Y justamente eso es lo que vamos a hacer a continuación. Como aquí en esta fórmula tenemos al tiempo que está dividiendo con respecto a la carga y nosotros queremos dejar de este lado de la igualdad a la carga completamente sola, tendríamos que eliminar este tiempo. Si este tiempo está dividiendo, ¿cómo lo podemos eliminar? Con la operación contraria, ¿cierto? ¿Y cuál sería esa operación contraria a la división? Sería la multiplicación. Es por ello que vamos a multiplicar aquí por tiempo para poder que se elimine este tiempo de aquí con este de acá. Pero si yo he multiplicado de este lado de esta fórmula por tiempo, también lo tendría que hacer del otro lado para que se siga manteniendo esta igualdad. De modo que si hacemos una limpieza y solo dejamos los datos que no fueron eliminados, nos quedaría que la carga se obtiene al multiplicar tiempo por corriente eléctrica. Justamente esta es la fórmula que vamos a utilizar para poder solucionar la primera parte de este ejercicio en donde nos piden calcular la cantidad de coulombs. De modo que tendríamos que multiplicar la cantidad de tiempo por el cual pasa cierta cantidad de corriente, que en este caso serían 10 amperes. Pero ojo, y muy importante, como nosotros vamos a utilizar las unidades que se muestran aquí en esta fórmula, tendríamos que considerar que el tiempo tiene que estar expresado ¿en qué unidades? En segundos. Como aquí nosotros lo tenemos en minutos, tendríamos que convertir de minutos a segundos. La manera más sencilla es multiplicar estos minutos por 60, debido a que un minuto sabemos que tiene 60 segundos, y así es como obtendríamos a cuántos segundos equivalen estos 5 minutos. Al multiplicar 5 por 60, nos da como resultado 300, y eso ya sería a lo que equivalen estos 5 minutos, pero en segundos. Teniendo ya nuestro tiempo en segundos, lo vamos a sustituir en esta fórmula y ahora eso nos dice que lo vamos a multiplicar por la cantidad de corrientes. De modo que ahora vamos a hacer esta multiplicación 300 por 10, pero también tendríamos que multiplicar estas unidades. De manera directa sabemos que no podemos hacer ninguna eliminación al tener segundos multiplicando por amperes, pero para esto hay que recordar que los amperes son equivalentes a coulombs sobre segundos. Teniendo como referencia este dato, podríamos sustituir estos amperes por su equivalencia y ahora sí, como aquí nosotros tenemos segundos que están multiplicando por coulombs, pero a su misma vez dividiendo entre segundos, ¿qué sucede si tenemos las mismas unidades multiplicando y dividiendo? Estas se pueden eliminar
Así que se eliminarían estos segundos que estaban aquí dividiendo contra estos que estaban multiplicando. De tal forma que solo nos quedan como unidades resultantes los coulombs. Pues 3000 coulombs serían el resultado para la primera parte de este ejercicio. Ahora vamos a pasar a la segunda parte en donde nos piden calcular la cantidad de electrones. Existen muchos métodos para poder dar solución a esta segunda parte. Sin embargo, desde mi punto de vista, la más sencilla es convertir esta cantidad de coulombs a electrones, para lo cual podrías utilizar cualquier técnica de conversión de unidades. Yo voy a utilizar la técnica de los paréntesis y fracciones. En esta técnica se indica que el dato que tú deseas convertir lo vas a trasladar a una fracción. La manera más sencilla simplemente es dividir ese dato entre 1, así como lo acabo de hacer aquí. Luego dice que vamos a agregar paréntesis a los lados de esa fracción que acabamos de convertir y vamos a multiplicar esa primera fracción contra una segunda fracción. Pero ¿de dónde vamos a obtener esa segunda fracción? La vamos a obtener de un factor de conversión que nos indique la relación que existe entre las unidades que nosotros deseamos convertir. En este caso, tenemos que saber cuántos coulombs son un electrón o cuántos electrones son un coulomb. Y esos son los datos que vamos a poner en el numerador y en el denominador de esta fracción. Para nuestro caso, vamos a considerar que un coulomb es equivalente a 6.25 por 10 a la 18 electrones. Pero ahora, ¿cuál de estos dos datos es el que voy a poner en el numerador y cuál en el denominador? Como puedes darte cuenta, nosotros lo que queremos es eliminar la cantidad de coulombs y queremos que al final nos resulten la cantidad de electrones. Por lo que si aquí en nuestra primer fracción los coulombs aparecen en el numerador, ¿dónde crees que tendrían que ir en la siguiente fracción si queremos eliminar estos coulombs? Efectivamente, tendríamos que ponerlos de manera opuesta para poder que al final esos coulombs se eliminen. De manera que un coulomb lo vamos a escribir en esta parte de la fracción y el resto de esta equivalencia o de esta proporción lo vamos a escribir en el lugar que nos quedó de esta segunda fracción. Ya teniendo estas dos fracciones, así como lo indican estos paréntesis, vamos a realizar esa multiplicación, por lo que tendríamos que multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. 3000 por 6.25 por 10 a la 18. Y luego también vamos a multiplicar coulomb por electrón. En este caso solamente vamos a dejar representada esa multiplicación debido a que en este momento todavía no podemos efectuar eliminación de unidades. Ahora vamos a multiplicar los denominadores. 1 por un coulomb y finalmente ahora vamos a realizar esta división que tenemos aquí. 1.875 por 10 a la 22 entre 1 nos da el mismo resultado. Pero también aquí vamos a dividir estas unidades. Tenemos coulomb por electrón dividiendo entre coulomb. Como tenemos coulomb multiplicando y también coulomb dividiendo, se pueden eliminar, quedándonos como únicas unidades a los electrones. Y como puedes darte cuenta, ya hemos encontrado la solución a la segunda parte de este ejercicio en donde nos pedían calcular la cantidad de electrones. A manera de conclusión de este ejercicio, tenemos que cada vez que quieras calcular la cantidad de coulombs, tendrías que multiplicar el tiempo por la corriente, sin olvidar que ese tiempo tiene que estar expresado en segundos y la corriente en amperes. Y si de ese mismo ejercicio tuvieras que calcular la cantidad de electrones, simplemente multiplicas esa cantidad de coulombs por 6.25 por 10 a la 18 y tu resultado ya te quedará en electrones. Y así es como cerramos con este video, invitándote a que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas de los demás videos que estaremos publicando para ti. Gracias y que sigas teniendo un excelente día.